23 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tempranito en los títulos repasábamos una información que hemos repetido, porque ser de clase media en Mendoza ya cuesta más de 100.000 pesos. Esto surge de un relevamiento de Valuecon, y vamos a hablar con su titular y además economista, a quien consultamos generalmente aquí en nuestra mañana. Hablamos de José Vargas. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un placer. Bueno, contanos un poquito. La pregunta que nos hacíamos después de leer el relevamiento de Valuecon es: ¿hay muchos mendocinos que están en condiciones de ser de clase media en Mendoza? No, lamentablemente no, porque el costo de vida viene creciendo de una manera importante mes a mes y mucho más año a año, después de los valores de inflación que venimos teniendo en los últimos 4 o 5 años principalmente. Y lamentablemente los salarios, las remuneraciones, los ingresos no crecen a la misma velocidad y lo que se va perdiendo de poder adquisitivo no se recupera. Entonces esto ha hecho que cada vez más mendocinos dejen de pertenecer a la clase media, pasen a una clase media baja o en su defecto lamentablemente terminen de descender. Antes teníamos lo que era la típica clase media, sí, y hoy eso se divide entre clase media baja, clase media y clase media alta. Yo diría que tradicionalmente un 60-70% de los mendocinos 10, 20 años atrás pertenecían a la clase media. Hoy tenemos un 30% aproximadamente. Me quedé pensando en esto que decías vos, cómo está clasificado, clase media, bueno, clase alta, clase media baja. Digo, esto también creo que es parte del reflejo de que nos resistimos a ser pobres, ¿no? Totalmente, claro. Es decir, la clase media siempre se caracterizó por un patrón de consumo bien determinado, fundamentalmente en los servicios. Y a nadie le gusta dejar de pertenecer a una clase social y pasar a una más baja. Tal cual. Entonces, dentro de lo posible, muchas familias en Mendoza se resisten manteniendo por lo menos mínimamente algún servicio o algún consumo de lo que es típico de una clase media, por lo menos para sentir ese sentido de pertenencia. ¿Cuáles son esos consumos que pueden marcar a qué categoría podés pertenecer, no? Más allá de los ingresos, digo, y además con la pandemia creo que está claro que hay gente que no tuvo otra opción de dejar de consumir ciertos servicios. Claro, está relacionado con el consumo de algunos bienes, de algún tipo de indumentaria, algún tipo de calzado, salidas por esparcimiento con la familia, salidas a comer afuera, utilizar, por ejemplo, para estacionamiento las playas de estacionamiento o cocheras privadas. Es decir, son algunos consumos típicos que eran habituales en lo que es la clase media, y hoy eso lamentablemente se ha ido perdiendo porque el nivel de ingreso no alcanza, más allá de lo que tenga que ver con la pandemia, pero está claro que se va dejando de lado lo que era algo típico de la clase media, y se van buscando opciones muchísimo más económicas. José, ¿cuánto es el sueldo promedio de los mendocinos? Digo, teniendo en cuenta y evaluando lo que este relevamiento que han hecho ustedes de que se necesitan 100.000 pesos o más para ser de clase media. ¿Cuál es el sueldo promedio acá en Mendoza? Hoy, entre el sector público y el sector privado, podríamos hablar de un salario promedio de 55.000 pesos, con lo cual para poder pertenecer a una clase media se necesitarían mínimo 2 ingresos en el hogar, si estamos hablando del ingreso promedio. Claro, que no siempre se da, ¿no? Porque tal vez tenés un integrante del grupo familiar que puede tener ese ingreso, pero el otro tal vez no lo complementa en esa cantidad, en esa suma de dinero, ¿no? Claro, totalmente. Y si uno analiza el valor del salario mínimo vital y móvil, lamentablemente uno necesitaría 3 y casi 4 para poder pertenecer a la clase media. Tal cual. José, ¿qué va a pasar con la inflación? Lo digo esto porque en unos días más se van a conocer los datos oficiales. Ya hay, obviamente como siempre, acercándose la fecha, evaluaciones de cómo puede estar la inflación del mes de julio en este caso. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Bueno, vamos a tener un porcentaje muy similar al del mes de junio y quizás un poquito menos, es decir, entiendo yo, más cerca del 3%, donde tenemos en cuenta que no fue un mes duro en cuanto a precios, por los acuerdos y demás,
porque en el mes de agosto recién se autorizaron y se empiezan a autorizar incrementos en alimentos entre un 4 y un 6%, en indumentaria también. Después tenemos GNC, tenemos prepagas, tenemos expensas a partir de agosto, con lo cual ya agosto va a venir con un porcentaje un poquito más elevado, y donde sí fue un impacto fuerte en el mes de julio es en el rubro alquileres, donde las actualizaciones anuales empiezan a generar un dolor de cabeza en el componente inflacionario y en las familias que alquilan, porque se hace en torno a la nueva ley, con el nuevo indicador que está por arriba del 40% anual. Los analistas, si uno ve más en estos tiempos en los cuales hay mucha campaña política, analistas económicos e incluso políticos, dicen que Argentina, el gobierno no tiene un plan para la inflación, para frenar la inflación. ¿Vos opinás lo mismo? Bueno, por lo que se ve, el gobierno hasta ahora no ha tenido intenciones o no tiene un plan de estabilización para atacar las causas de la inflación. Y no creo y si lo tuviera, no creo que lo aplicaría hasta las elecciones. Claro. Probablemente siga con el gradualismo que viene y lo profundice el gradualismo a partir de diciembre. Pero en cierta forma muchas veces a los gobiernos también la inflación les conviene en parte porque les sirve para licuar deuda, licuar gasto público, licuar lo que es en gasto público la parte salarial. Claro. Con lo cual, desde ese punto de vista, hay veces que van jugando un poco con eso, pero es un arma a doble filo, porque 50% de inflación anual, a la larga termina siendo un problemón. José, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Gracias, como siempre, hasta la próxima. Un abrazo. José Vargas, economista y el titular de Evaluecon, hablando de este informe que indica que en Mendoza se necesita para pertenecer a la clase media 100.000 pesos o más. La pregunta es, ¿ustedes están en condiciones? Saquen cuenta, si nos pueden contar al 2615-080601. ¿Pertenecen a la clase media, sí o no?